Es un honor para mí estar aquí, no solo con ustedes, sino con este distinguido panel. Y bueno, sin más, me gustaría complementar la presentación de los panelistas que me acompañan. A mi izquierda, Liliana Marcos, es abogada por el Instituto Nacional Tecnológico Autónomo de México, tiene una especialidad en Derecho Financiero por la Academia Mexicana de Derecho Financiero. Liliana es la encargada de diseñar y emitir la regulación secundaria aplicable a las distintas entidades sujetas a supervisión de la Comisión. Ha participado en diversos proyectos de regulación, incluyendo evidentemente la regulación FinTech, con la que está en contacto diariamente. A su izquierda, Felipe Vallejo, es actualmente encargado de asuntos regulatorios y política pública de Bitso, el exchange de activos virtuales en México. Recientemente se desempeñó como asesor para la coordinación de Norteamérica en ProMéxico en Washington y anteriormente en el sector financiero, así como en la oficina del gobernador del estado de Nuevo León. Es economista por el Tecnológico Monterrey y licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es maestro en políticas públicas por la Universidad de Harvard, donde fue además director ejecutivo de Latin American Policy Journal. Finalmente, a su izquierda, Josu San Martín es economista por la Universidad de Salamanca. Inició su carrera en el año 2012 como analista en Banco Santander. Posteriormente tuvimos el gusto de recibirlo en México desde el 2014, en donde se desempeñó en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y coincidió con la preparación de la ley FinTech. En el año 2017 se convirtió en director general de la Asociación FinTech México y actualmente es socio fundador de Sixtent, fondo de operación por cuenta propia y formación de mercado, así como asesor del fondo de inversión en criptomonedas Exponent Capital. Y bueno, pues sin más, quisiera pedirle a Liliana que nos platicara un poquito de la ley, pero antes quizás, para los que no estén tan familiarizados con el mercado, habíamos pensado en darles una introducción. Recientemente Finovista, que es una organización que junto con Endeavor publica un poquito un reading del mercado fintech en distintos países, publicó que México superó a Brasil en número de empresas o de emprendimientos fintech con 394. Los clasifican en distintos segmentos, desde pagos, pasando por asesoría de inversiones, hasta lending y todas las actividades relacionadas con el mismo. Y finalmente, lo que es interesante de esto es que muestra, digamos, mucha gente cuestionó el que la regulación iba a limitar el crecimiento de las empresas y del sector, y creo que no ha sido el caso. Los números no mienten, y ese número representa un aumento del 18% respecto del año pasado en el crecimiento de empresas fintech. Naturalmente, la mayoría del crecimiento se ha concentrado más en la parte de pagos. México, la política pública ha tendido mucho a minimizar el uso del efectivo, aunque sigue siendo evidentemente el medio de pago más utilizado. El propio Banco de México está por desplegar un nuevo sistema de pagos que podría reducir un poco el uso de efectivo. Entonces, naturalmente, las empresas fintech en México se han concentrado en su mayoría en esa parte, pero ya como nos platicará Liliana, el mundo fintech es muy vasto. FinTech, todos sabemos, y para los que no, se ha definido de manera muy lato sensu como la aplicación de tecnología a la prestación de toda clase de servicios financieros. Como tal, comprende muchos verticales o segmentos, y la ley FinTech, como nos platicarán ahora, la ley FinTech mexicana, a pesar de tener un enfoque muy holístico e integral, podemos presumir, ya se ha presumido mucho aquí, pero podemos presumirlo porque Liliana es una de las doctoras, es una de las regulaciones más avanzadas en ese sentido. Ayer ya David comentaba con la plática con el titular de FinCEN que en Estados Unidos hay una desagregación entre facultades y hasta cierto punto, no diría yo una confusión, pero una desorganización en cuanto a cómo reglamentar el sector fintech. En México los reguladores, la verdad es que se han coordinado muy bien. Y bueno, pues sin más, Liliana, te pediría si nos puedes platicar un poquito cuáles son, en tu opinión, los aspectos más importantes de la regulación emitida hasta el momento, cuáles son las actividades reguladas y qué es lo que nos falta, ¿no? Por emitir. Ay, pues muchísimas gracias, FIBA, Carlos, súper agradecida de estar platicando con ustedes y con el resto de los panelistas. Yo quisiera empezar por decir algo muy sencillo. En la medida en que las autoridades y los participantes tengamos un entendimiento común de qué es FinTech, cómo se come, a qué se dedica,
eso es benéfico para todos, no solo otra vez para las autoridades, para los participantes, sino para el sistema financiero en general. Yo te diría, Carlos, sí, la ley ya cumplimos un aniversario, o sea, ya en marzo de 2018 se publicó la ley, y la ley estableció 3 periodos de regulación. Uno, 6 meses después de la publicación, que se tuvo que dar en septiembre y que se publicaron, otro 1 año después, que fue en marzo, y finalmente un periodo de 24 meses que concluirá en 2020. 2020, sí, ¿verdad? 2020. No, claramente no soy buena para los números. Entonces, yo les diría, primera palabra, cuando oyen fintech, disruptivo. Es algo disruptivo. Entonces, cuando pensamos en disruptivo, eso es un anglicismo. En inglés, disruptive, uno de los sinónimos es wild. Esperemos que no nos hayamos visto wild en la regulación. Sin duda, la ley sí cubrió no solo 2 nuevos tipos de entidades financieras, que son las IFPES, las instituciones de fondos de pago electrónico, y las de crowdfunding, instituciones de financiamiento colectivo, sino, como veremos, también estableció la obligación de poner APIs, estas interfaces de programación de aplicaciones que necesariamente se tienen que conectar todas las entidades financieras, más el famoso Regulatory Sandbox, que lo platicaremos más adelante. ¿Qué cubrió entonces? ¿Qué sí ya tenemos? ¿Qué regulación ya está en vigor? La de los 6 meses, pues básicamente, ¿cuál es el capital mínimo para operar? Y ahí tenemos 2 tipos de capitales mínimos, el básico y el sofisticado. Y el básico es nadita, son 500,000 UDIs de capital mínimo. Y el sofisticado, 700,000 UDIs. Estamos hablando de 3 millones y 4 millones y medio de pesos más o menos. Es un capital súper chiquito para ser una entidad financiera. ¿Y cuál es la distinción? Si eres una entidad que va a operar con activos virtuales, que va a emitir deuda, que va a hacer más operaciones, o sea, un catálogo más amplio de operaciones, entonces te requiero más capital. Si solamente vas a hacer, por ejemplo, un tipo de financiamiento colectivo, esto es capital, deuda, copropiedad o regalías, solo uno de esos tipos, entonces tu capital es más chiquito. Otra vez, ¿qué es lo que buscamos aquí? Apalancarnos de lo que sabemos que hacen, que es tecnología. No necesitamos grandes estructuras de gobierno corporativo, el capital debería ser suficiente para poder iniciar el negocio, y eso es una de las reglas que se puso, capital. ¿Qué otra regla se puso en septiembre? Se puso qué requisitos tienes que tener para obtener la autorización para hacer ITF. Y pues ahí pues no hay novedad, ¿verdad? Y no nos vivimos wild, ¿no? Ahí pues básicamente cuáles son los manuales, cuáles son tus proyectos de estatutos, qué actividades vas a hacer, el oficial de cumplimiento certificado en materia de PLD, pero esto es, o sea, otra vez across the sector, todo el sector financiero lo tiene que hacer. ¿Qué sí es novedoso? Que sí fue muy, muy novedoso. Y aquí déjenme platicarles una cuestión antes de platicarles lo novedoso. El artículo 64 de la ley FinTech incorporó una norma súper disruptiva. Esta famosa regulación diferenciada. Las autoridades no solo vamos a poder diferenciar la regulación en función del tipo de ITF, o sea, si eres crowdfunding o si eres IFPE, sino además en función de modelo de negocios, activos intermediados, en fin, capital neto, capital regulatorio, en fin, una serie de elementos que lo que permite hacer esa regla, que ya está y es permanente, ya está en la ley, es poder ir modulando la regulación para que por un lado atraigamos a más participantes con reglas suficientemente robustas para mitigar los riesgos y por el otro lado no matemos al sector, porque luego eso pasa. Dicen que, digamos, no dicen, parecería ser que reglas muy robustas lo que hacen es, pues sí, muy robustas, inhiben la entrada de nuevos participantes. Yo no coincido, yo creo que tener reglas claras da certeza jurídica a los inversionistas, a los usuarios, a las entidades financieras. Entonces, ¿qué reglas sí se puso hablando de accionistas? Súper novedosa. Si tú eres un fondo de capital privado y le quieres meter lana a la entidad, quieres ser accionista, lo único que te voy a pedir es que tu fondo digas quién eres y tus accionistas indirectos, o sea, si tienes fondo de capital privado, si tienes accionistas indirectos, ellos solo se tienen que revelar toda su información si tienen más del 20% del capital en ese fondo de capital privado. Hoy la regla es que todos los accionistas
para todas las entidades financieras, tanto directos como indirectos, tienen que dar absolutamente toda esa información. Y lo que nos habían dicho es, esto inhibe la inversión por parte de los fondos de capital privado. Pues esa fue una flexibilización. Si a mí me empujas, yo te diría, esta es una regla que debería hacerse otra vez across the sector. Esto sí debería ser para todo el sistema financiero, son fondos de capital privado. ¿Qué otra cosa se puso como novedosa? Todos los accionistas tienen que poner un dictamen, tienen que entregar un dictamen sobre el origen lícito de los recursos. Y aquí, ¿qué flexibilización hay? Si tú eres un accionista cuya aportación va a ser menor a $1 millón, no te pido eso. ¿Por qué? Pues porque no quiero que salga más caro el caldo que las albóndigas, como comúnmente se dice en México. Esos son uno de los elementos que se puso en la regla de accionistas. ¿Qué otra regla se puso en la regla de septiembre, pues, en la emisión de las disposiciones en septiembre? Contabilidad. Boring. Que sí fue súper novedoso. ¿Cómo es el tratamiento contable de los activos virtuales? Hoy todavía no hay una regla del CINIF, la va a haber pronto, todavía no hay una regla del CINIF que dice cómo va a ser el tratamiento contable de los activos virtuales. Entonces, pues a los técnicos de la bancaria lo que se les ocurrió, y yo creo que fue una buena solución hasta que salga la regla del CINIF, es tienes que evaluar los activos virtuales con un proveedor de precios, tienes que tener un precio actualizado de evaluación, un poco, y aquí Felipe me va a medio empujar, pero un poco como el tratamiento de un valor, en donde hay fluctuaciones constantes en el precio, hablando de valores, y aquí pues también se espera que hay fluctuaciones constantes en el precio de los activos virtuales, pero otra vez, que un proveedor de precios, que es una entidad financiera regulada por la Comisión, con una metodología, en fin. Vamos a ver en qué resulta la regla del CINIF, pero digamos, me parecería que al final del día se va a adoptar algo así, la regla del CINIF. ¿Qué otra regla se puso en septiembre de este año, del año pasado, perdón? Se puso el plan de continuidad de negocio. Aquí, otra vez, son reglas bastante transversales en todo el sector sistema financiero, porque déjenme destacarles, misma actividad que representa el mismo riesgo tiene que ser regulado igual, si no hay un arbitraje regulatorio gigantesco. Estoy hablando de plan de continuidad de negocio, es una regla bastante tradicional, digamos, en todo el sector. Lo que se puso es, pues tienes que tener un plan, qué vas a hacer en caso de que se caiga tu operación y no puedas atender a tus clientes, cuáles son tus procesos críticos, cuál es el tiempo estimado de recuperación, pero eso es, yo les diría ahí medio boring stuff también. Hablando de crowdfunding o de estas instituciones de financiamiento colectivo, ¿qué regla sí se puso? Y ahí sí fue un quebradero de coco al hacer límites. El artículo 44 de la ley FinTech establece que, hablando de financiamiento colectivo, para el caso de la bancaria, y hablando de instituciones de fondos de pago electrónico, para el caso del Banco de México, tienen que establecer límites de operación, tanto para las instituciones como para sus clientes. Entonces, para los clientes, ¿qué se puso? Es una muy básica, no pongas todos los huevos en la misma canasta. Es decir, diversifica tu inversión. Tu institución de financiamiento colectivo, lo que vas a hacer es vas a tener que tener controles que permitan que Liliana no invierta todo su capital en un solo proyecto, sino que pueda ir creciendo su inversión de tal manera que lo diversifique entre todos los proyectos existentes. Hay ciertas excepciones para esa regla. Por ejemplo, si una institución no tiene más de 25 proyectos en su plataforma, pues ¿cómo te voy a obligar a diversificar? Pero también hay límites prudenciales que el objetivo regulatorio es precisamente que no haya, que ningún inversionista ponga todos los huevos en la misma canasta. Y del lado del solicitante, ¿qué se puso? Pues otra vez, no queremos que haya arbitraje regulatorio, pero con otras figuras del sistema financiero. Entonces, los límites de financiamiento que se pusieron son de tal suerte que permitan al solicitante acceder al financiamiento, pero no hagan arbitraje con otras figuras. Por ejemplo, mercado de valores. ¿Cuál es la oferta pública de valores más pequeñita que tiene registro la Comisión? 40 millones de pesos. Ese es el límite máximo que un solicitante va a poder requerir vía instituciones de financiamiento colectivo. Recordemos que en el mercado de valores hay
reglas muchísimo más robustas y permanentes de constante revelación al mercado de quién eres, cuáles son tus riesgos, los eventos relevantes que no tenemos en financiamiento colectivo. Y lo que se trató de hacer es efectivamente en los dos mercados existan, tanto el financiamiento colectivo como conocemos hoy, porque efectivamente decían los colegas del panel anterior, pues la ley no fue generación espontánea, ni el sector fue generación espontánea, fue poco a poco. Entonces, continuar con ese sector con reglas claras y por otro lado permitir que siga la oferta pública de valores regulada por la ley de mercado de valores. ¿Qué otras reglas se acaban de emitir ahora sí en marzo de este año? Se establecieron, otra vez, the boring stuff, ciberseguridad. Pero esto es, digamos, aunque es medio aburrido, yo creo es relevantísimo. No sé si ustedes sepan, pero hace poco una de las grandísimas redes sociales que todo el mundo tenemos tenía las contraseñas en claro. O sea, aquí estamos hablando de los recursos de los clientes. Necesitamos tener reglas claras que permitan la seguridad en la transmisión, almacenamiento de la información de los clientes y de sus recursos. Entonces, ¿qué se puso en materia de ciberseguridad? Dos cosas básicas. Uno, ten un CISO, es decir, un Chief Information Security Officer, que ¿qué es? Es un cuate que se va a encargar de planear y de vigilar la correcta aplicación de los controles en materia de seguridad de la información. Y por el otro lado, vas a tener que tener un plan director seguridad. Y este plan, ¿qué va a hacer? Planear qué vas a hacer con tu infraestructura tecnológica a corto, mediano y largo plazo. Sabemos que al operar por internet, al operar con aplicaciones, pues siempre están sujetos a riesgos, otra vez como cualquiera de nosotros cuando usa su app. La idea es mitigar esos riesgos, es que todos los participantes tengan un entorno claro y seguro en donde se pueden realizar operaciones. Hablando del CISO, quiero destacar que, otra vez, con fundamento en el artículo 64, lo que se puso es que puede ser CISO y director general durante un tiempo máximo de 2 años contados a partir de la autorización de ser ITF. Pero pues ¿por qué, no? Bueno, otra vez, no queremos crear estas estructuras de gobierno corporativo tan robustas. Pero ¿y por qué nada más 2 años? Porque la idea es que a final del día las áreas de negocio y las áreas de control normalmente están en pugna, pues darles un pushito para que puedan vivir un tiempo así, pero ya después que tengan este control del CISO. ¿Qué otra regla se puso ahora en marzo? Medios electrónicos. El uso de medios electrónicos. Sí, y esto tampoco es novedad para ninguno de nosotros. Todos utilizamos, bueno, yo supongo, la banca por internet, en donde pues básicamente todos sabemos que necesitas una contraseña, un identificador de usuario y entras a tu sesión. Todos esos controles se recuperaron para las fintech y se pusieron en la regla. Recordemos qué son los factores de autenticación. 3 categorías: algo que sabes, algo que eres o algo que tienes. Algo que sabes, mi password. Algo que eres: iris, rostro, voz, huellas digitales, huellas dactilares. Algo que tienes, pues el soft token, estos OTPs en donde generan contraseñas dinámicas. ¿Qué se puso? ¿Cuántos factores de autenticación necesitas para poder operar? ¿Que necesitas un identificador de usuario? ¿Que se interrumpe la sesión o que se termina la sesión 5 minutos después de inactividad? La posibilidad, y esto sí fue novedoso, la posibilidad de estos centros de atención, digamos telefónicos, que se puedan hacer con inteligencia artificial, pero otra vez guardando todo el respaldo que permita conocer que efectivamente el problema del cliente fue solucionado. Esos son, yo les diría así brevísimo, lo que hemos regulado. ¿Qué falta? Falta regular IFPES, falta regular ciberseguridad, medios electrónicos, la contratación de un tercero que evalúe plan de continuidad de negocio de estas instituciones de fondos de pago electrónico. Pero yo nada más diría, no nada más eso, ¿qué más falta? Falta, bueno, como ustedes saben, y si no se los digo como reguladora, la regulación no es estática. De suyo, en todo el sistema financiero es constantemente dinámica. ¿Qué necesitamos hacer? Juntos, autoridades y sector, ver cuáles son los puntos de dolor, dónde nos equivocamos. Y esto, digamos, uno de mis jefes dice: la regulación es un método de aproximación sucesiva. A lo mejor no la tienes la primera vez. Hay que encontrar esos puntos de dolor para hacer fine tuning y poder tener una regulación que efectivamente, por un lado, mitigue riesgos y por otro lado, tengamos un sector
fortalecido, incluyente, con competencia, que recordemos pues son uno de los principios de la ley. Claro, porque decía Sandro hace unos días en una plática que es pendular la ley, ¿no? Puede ser que regules mucho y tienes que volver. En esa línea, Felipe, quisiera, y muchas gracias por la detallada explicación de la ley, Liliana, sin duda muy valioso. En referencia a los activos virtuales, Felipe, ¿qué dirías que son las principales virtudes o limitaciones de la ley? Tú que todos los días lo vives o sufres también, ¿se trata de eso? Antes de empezar por las limitaciones, un gusto compartir panel con gente de la industria, regulador también, Liliana, que la conocemos desde hace mucho tiempo. Es bien importante hacernos una pregunta. ¿Por qué habría Bitso, una empresa que empezó con 4 personas en una mesa y hoy somos más de 75 personas? ¿Por qué querría Bitso tener regulación? ¿Por qué quisiera Bitso cumplir con todas estas cosas que dijo Liliana, ¿no? Son cosas que toman tiempo, son cosas que son temas que hay que meterle dinero, gente. Ahorita en Bitso el departamento de cumplimiento ha ido creciendo y creciendo y creciendo. Inclusive les metemos tecnología para que no sea un departamento de 3,000 personas y tengamos 100 haciendo ingeniería, ¿no? ¿Por qué habría Bitso de empujar una ley como la ley FinTech? Y la respuesta es, tú ya lo habías dicho, es claridad. Claridad. Y cuando estás hablando de activos virtuales, es bien interesante, porque creo que hay muchísimos mitos. ¿Cuánta gente tiene algún tipo de activo virtual? Y los que no quieran levantar la mano para no quedar mal, lo puedo decir. ¿Quién tiene Bitcoin aquí o tiene algún activo virtual? O sea, 2, nada más. Yo también levanto porque seamos 3, ¿no? 50% más. Y quizás un paréntesis, es que el término activos virtuales es un poco acuñado en México. Sí. Es sinónimo de criptoactivo, le decimos cripto de cariño. Criptoactivo es el término correcto. Bueno, no sé correcto, es el oficial. Porque nace de la lex criptográfica, ¿no? Sí. Y perdón, te interrumpí. No, solo esto, pero y no tienen que tener cripto. Bueno, al seguro algunos mintieron, no levantaron la mano para no quedar mal aquí, pero el tema no es si tienes cripto o no. ¿Quién ha platicado con alguien que está en el mundo de criptomonedas? ¿Quién ha platicado, se ha acercado a alguna empresa de este tipo en su país? ¿De la mano? Uno. Ok, eso es justo. Yo creo que antes de empezar a hablar de si se puede lavar dinero en criptoactivos o no, si va a curar el cáncer, si no va a curar el cáncer, va a acabar con la humanidad, antes de entrar en estos temas, es bien importante un principio que es el principio de transparencia. Y esa fue la primera decisión que tomó Bitso en 2015, que fue ¿somos completamente abiertos con la autoridad o lo tomamos un poquito con reserva? Y la decisión fue: abramos los libros, abramos la operación y enseñemos lo que hacemos. Igual en una de esas logramos que la autoridad diga: oye, pues esto no es el diablo, ¿no? Y empezamos por ahí, y gente como Liliana, gente como Sandro, que estaba en el otro panel, como Bernardo, que estaba en el otro panel, muchos más. Yo, por ejemplo, trabajaba en Hacienda, y ya veía tanto a Daniel Vogel, que es el CEO de Bitso, por allá, que le dije que así le podíamos poner una oficina, ¿no? Entonces, sí, es cierto lo que dice. Era transparencia al 100%, y fuimos logrando entendernos, y entendimos una cosa, que hay 2 decisiones en el tema de criptoactivos, y no es prohibirlo o permitirlo. En mi opinión, y tal vez ustedes tengan otra, pero en mi opinión, la decisión es entre regularlo y no regularlo. Y si me preguntan a mí, yo preferiría darle claridad al sector para que la mayoría del volumen pase por exchanges regulados, por puntos o por intermediarios financieros regulados que puedan hacer KYC, que tengan altos niveles de ciberseguridad, que puedan hacer segregación de fondos, que tengan sistemas de prevención de fraude. Y entonces se vuelve un tema de secar estos mercados que están públicamente ahí, que no son regulados, secar estos mercados para que no tengan liquidez y mandarlos a algún lugar donde el regulador tenga visibilidad. Ese es el caso de Bitso, ¿no? Nosotros empujamos esta ley junto con muchos otros actores, pero desde el punto de vista de cripto, no sé cuántas más empresas había en México, yo creo que éramos 2 o 3. Sí. Y ahorita estamos obviamente vueltos locos con la aplicación y 800 páginas de tu plan de continuidad de negocios. Sí teníamos un plan de continuidad de negocios, pero eran 4 páginas y está en la cabeza de la gente en Bitso. Entonces, ponerlo en papel, todo esto tiene varios efectos. Tiene un efecto que es darle certeza al consumidor y la protección al consumidor. Número 2, quedan lineamientos claros de prevención del lavado de dinero.
que a nosotros nos encanta. ¿Por qué? Porque ya nos abren cuentas de banco, las personas que entran a Bitso están plenamente identificadas, Bitso tiene la certeza de que está cumpliendo con la ley, entonces eso también hace que la inversión llegue de Estados Unidos, llegue de Europa, los fondos interesantes invierten en Bitso porque dicen, yo puedo ver perfectamente que tu ambiente regulatorio es claro, entonces voy a entrar, ¿no? Entonces, tiene todos estos beneficios, obviamente tiene costos, yo creo que de las 500 y tantas fintechs, no sé cuál fue el número. 390. Bueno, las que sabemos, ¿no? Hay seguro 3 personas en una mesa aquí en Starbucks con una fintech, ¿no? Y de esas, yo pronosticaría que muchas no van a poder cumplir con esta regulación, va a ser un costo imposible para ese tipo de empresas, pero creo que sí tienes un trade-off que es, ¿quieres 3,000 empresas de este tipo con el patrimonio de la gente ahí? ¿O quieres 100 empresas robustas o 300 empresas robustas cuidando el patrimonio de la gente? Creo que hay un costo, pero el beneficio, y cuando estás hablando del dinero, el trabajo de la gente, creo que es importante, y esa es la visión de Bitso también, que haya ciertas reglas para cuidar el patrimonio de la gente. Que esas reglas no excedan, no voy a decir, no excedan un costo, más bien no son excesivas desde el punto de vista de que no mitiguen ningún riesgo, ¿no? El risk-based approach para nosotros es la idea correcta. Por ejemplo, al principio en 2015 teníamos yo creo que 30,000 usuarios, hoy en día tenemos 650,000 usuarios. Por ejemplo, esos temas de capital mínimo, estar viendo, bueno, pues entonces ya creciste, quiero ver un gobierno corporativo más robusto. Esas cosas creo que hacen sentido conforme vas teniendo más dinero de la gente y más clientes, ¿no? Y un poco para terminar esta intervención y seguimos platicando, pero el tema de PLD, que yo creo que es el tema más interesante o más sonado en el mundo sobre el tema de criptomonedas, vale la pena meterse a ver los mitos. El primer mito es anónimo. Nosotros tenemos sistemas de proveedores terceros y luego sistemas que hemos construido para monitoreo de transacciones. Es sumamente trazable. Si quieren encontrar algo que no es trazable, el efectivo ahí está. Las criptomonedas son altamente trazables. Desde el punto de vista tecnológico, yo estaría más preocupado por la privacidad que por el anonimato. Si se meten, tú puedes tener digamos, el número de serie de un Bitcoin, tiene una historia y esa historia es inmutable. Entonces, esa historia queda permanentemente escrita en ese Bitcoin, es una de sus propiedades, y puedes ver hacia atrás quién ha tenido, por lo menos qué número de wallet ha tenido ese Bitcoin o ese pedazo de Bitcoin. Y en algún momento puede tocar algún exchange, entonces si tienes KYC puedes hacer este análisis de datos. Hay herramientas para saber si vienen de sitios de apuestas, sitios de negros, si viene de un exchange. Hay todos estos sistemas que yo invitaría a la gente que está en este tema de PLD a ver. Es el presente, ya no es el futuro. Tú vas a Estados Unidos, a Nueva York, ahí está el tema de BitLicense, que por cierto a muchos de nosotros no nos encanta cómo fue construido. Si van a basarse, mejor agarren la ley FinTech. BitLicense no está tan bueno como la ley FinTech desde el punto de vista de la industria, pero tú ves y todo este clúster que se creó, hay gente que es experta en trazabilidad de criptomonedas. Son sistemas altamente sofisticados que con gusto les puedo platicar. Y ya un poquito para terminar, hacer otra vez la invitación de que se acerquen a las empresas de sus países, platiquen con ellos y entiendan cuál es la preocupación de ese lado y que ellos entiendan cuál es la preocupación de su lado. Eso también es importante. Como fintecheros dices, me quieren poner un oficial de cumplimiento, ¿no? Y somos 2 personas, ¿quién se certifica, no? Yo sé quién va a ser el oficial y quién va a ser... Somos 3 personas. Eso pasó en la asociación FinTech aquí. Uno levantó la mano y dijo, oye, si yo soy toda la empresa, ¿qué hago, no? Entonces, los invito a conocer esa realidad de su sector. Sí. Muchas gracias, Felipe. Ahorita que platicabas, acérquense a las empresas que tienen contacto con criptos en su país. Dije, bueno, ahora
justamente voy con el extranjero en el panel, porque quiero que nos platiques un poquito, Josué, en tu experiencia, digamos, también como un experto en criptomonedas, ¿cómo ves el estado actual de los mercados? Se habla nuevamente de bull runs en Bitcoin, también se rumora que hay mucho movimiento en Ripple, se habla de los stablecoins, naturalmente tú sabes de esto mucho más que yo, pero quisiera, si puedes, también platicarnos un poquito del tema de decentralized finance, que se ha hablado mucho, ¿no? Por eso la ironía con el comentario de Felipe, ¿no? Estas plataformas y estos activos, pues, que son virtuales, son digitales, permiten rebasar fronteras de maneras, pues, que no existían antes, ¿no? Plantean desde el punto de vista regulatorio, desde el punto de vista de los asesores legales como un servidor, muchos retos en entender no solo el tema del arbitraje regulatorio, que muchas veces se busca, sino comprender realmente hasta dónde tienen alcance extraterritorial algunas leyes, dónde no, donde hay fenómenos que no están ni siquiera previstos en la ley. Entonces, no sé si nos puedes platicar un poquito del estado actual del mercado y cómo ves estos fenómenos, ¿no? Sí, gracias Carlos y gracias Fiba por la invitación. Y la verdad es que es una pregunta, creo que has cubierto muchísimos temas. Entonces, pues voy a tratar de responderlo, pero probablemente me quede un poco a nivel muy alto, ¿no? Entonces, ¿cómo veo el mercado? Esto no son como los tulipanes, que se habla siempre, porque los tulipanes sí subieron muchísimo y bajaron y ya nadie más volvió a invertir en tulipanes en 200 años, ¿no? Aquí hay una burbuja cada 2, 3 años, el precio sube y el precio vuelve a bajar, ¿no? Entonces, ¿por qué se generan estas burbujas? Porque cada vez que hay una burbuja entra un nuevo tipo de personas, ¿no? Un nuevo grupo de personas, digamos. Entonces, el primer grupo que adoptó y realmente donde se creó Bitcoin fue en el grupo de los cypherpunks, que se llaman, que eran este grupo de personas muy pequeñito, era una lista de mailing, no sé si había 1000, 2000 personas en esa lista como mucho. Entonces estaban defendiendo, empezaba Internet y estaban defendiendo la privacidad en Internet, ¿no? Es una lucha que por suerte ganamos y entonces cuando usamos Internet, por lo menos solo la página web con la que estamos interactuando sabe lo que está ocurriendo, el resto es privado, entonces ni el gobierno ni terceras empresas en principio saben lo que está ocurriendo, a menos que Facebook regale la información, pero, o el INE la publique, ¿no? Estábamos hablando de que hay empresas, sí, el propio INE, el Instituto Nacional Electoral de aquí de México, publicó datos de 100 millones de mexicanos, porque lo dejó abierto. Pero bueno, salvando eso, tenemos privacidad en Internet, ¿no? Y ahí surgió Bitcoin, y es un lugar lógico, ¿no? Porque la privacidad en el sistema financiero la hemos perdido por completo. Muchos de aquí tienen visibilidad completa del sistema financiero y todos los usuarios y las transacciones, ¿no? Si quisieran podrían ver todos mis gastos electrónicos. Y entonces ahí nació, para regresar esa privacidad a los usuarios. Entonces ese fue el primer grupo, los cypherpunks. Ahí pues, empezó a subir el precio, pero ni siquiera tenía un mercado Bitcoin. Segunda oleada fueron los libertarios, incluso los anarcocapitalistas, que veían esto como una forma de poner una barrera o un stop al Estado. Era como, ok, el Estado puede ver todo lo que hacemos en Internet, todos nuestros gastos electrónicos, vamos a poner esto como, o sea, vamos a quitar esa facultad al Estado y a los bancos, ¿no? Estas mega entidades que al final comentaban de no poner todos los huevos en la misma canasta, pero en el sistema financiero mexicano tenemos 7 o 5 bancos que controlan el 80% de los activos, ¿no? Entonces estamos creando ahí un pequeño riesgo sistémico que sí está regulado, pero en una crisis tipo la de 2007-2008 financiera, pues no sabemos qué podría volver a ocurrir, ¿no? Entonces esa fue segunda oleada, libertarios. Tercera oleada, eso fue como en 2011, en 2013 fue la tercera oleada, el precio subió de $10 a 1.100. O sea, se multiplicó por 100 en muy poco tiempo. ¿Quién fue? Los primeros inversionistas retail, pero estos fueron, o sea, ahí es donde yo compré mi primer Bitcoin, compré una fracción para ver de qué se trataba esto, ¿no? Para ir probando. Y es cuando entramos como los pioneros, ¿no? Nos gusta la tecnología, habíamos escuchado hablar de Bitcoin, venga ya, nos animamos a comprar. Y la última oleada fue la del 2017, ahí sí entró todo el mundo, era cuando el taxista te hablaba de Bitcoin, tu tío, tu tía, te decían quiero invertir, ¿cómo le hago? Entonces esa fue la siguiente oleada. Bien, ¿cuál va a ser la siguiente oleada? Son los inversionistas institucionales. Y con institucionales, ¿a qué me refiero? A bancos, a fondos de inversión, por ejemplo, ¿cómo se llama este? Fidelity, por ejemplo, ¿no? El mayor manager de fondos de ETFs en Estados Unidos y de fondos de pensiones. Ya quieren entrar ahí. Entonces,
Ahí estamos un poco, entre ya todos los retail lo conocen, pero muchos no se atreven. Guardar tus bitcoins de manera segura es complicado. Entonces necesitamos que surjan estas empresas, estos custodios, que te permitan tener la exposición a bitcoin sin tener tú que cuidar tus bitcoins, ¿no? Entonces, hacia ahí, creo que estamos ahí, entre esos dos. Entonces, ¿qué necesitamos? Por un lado, que estas empresas se animen a entrar al mercado, pero por otro lado, necesitamos certeza jurídica, lo que decía Felipe. Estas empresas, por ejemplo, los bancos en México hasta hace poco no podían tocar Bitcoin, ¿no? Y ahora mismo parece que con las reglas de Banco de México tampoco pueden ofrecer Bitcoin. Algo que desde mi punto de vista me pareció un poco absurdo es que, por ejemplo, la bolsa mexicana en principio no puede tradear Bitcoins a través del sistema de la bolsa. Tendría que crear una empresa aparte para ofrecer este tipo de trading, que igual está bien para mitigar ciertos riesgos, pero no sé, a mí realmente me gustaría poder entrar a la bolsa y como compro acciones de Telmex o de América Móvil, poder comprar Bitcoins, ¿no? Sin que yo tener que custodiarlos, quitarme todo ese riesgo de poder custodiar. Entonces yo creo que hacia ahí vamos. Tenemos que crear toda esta infraestructura para que los institucionales puedan ofrecer criptomonedas. Y creo que en este momento otra vez el precio va a estallar porque vamos a tener toda esta fuerza de ventas de los bancos, de las casas de bolsas ofreciendo, ¿no?, a los usuarios Bitcoin y otras criptomonedas y que puedan invertir de manera segura. Sí, hace rato que hablábamos del efecto pendular de la ley, yo como abogado la verdad es que si algo menciono todos los días es que la ley siempre va 2 o 3 pasos atrás de la realidad, en algunos casos 10, ¿no? Y luego también nos comparamos con regulación en el extranjero y decimos que vamos atrás de los Estados Unidos, pues es nuestro vecino más cercano en términos de regulación. En esto creo que sí hemos sido pioneros, pero coincido contigo, muchas veces me consultan temas muy específicos de criptos, como por ejemplo lo fiscal. A pesar del enfoque holístico de la legislación mexicana, un componente que se ha hablado mucho que falta es la parte fiscal, ¿no? Hoy la venta de un cripto que no es moneda de curso legal, como le llama la legislación mexicana, sino que técnicamente acaba siendo una mercancía, un commodity, su compra-venta generaría en principio lo que es el VAT tax, ¿no? El IVA. Se habla mucho también de si, por ejemplo, en las CFCs, en las instituciones de financiamiento colectivo, crowdfunding, hay pago de intereses o dividendos, porque hay financiamiento de deuda capital, si hay retenciones o withholdings. Entonces, creo yo que hay piezas que faltan, pero que también es natural que no existan al día de hoy, precisamente por lo que dices. Necesitamos que el mercado crezca más. ¿Cómo crece también con usuarios? O sea, había una cifra, y Felipe, tú la debes tener ahorita al dedillo, pero que hay entre 6 y 8 millones de usuarios activos, me imagino en todo el ecosistema fintech, pero naturalmente tú conocerás más en el mundo cripto. Pero en México en particular suena un número muy bajo a comparación de la cantidad inmensa de gente en México que teniendo o ganando constantemente acceso a Internet, hay 83 millones de internautas en México, a decir del Instituto Federal de Telecomunicaciones, y va en aumento. Entonces somos un país con zonas muy marginadas todavía, pero con gente que ya tiene acceso a un smartphone, ¿no? Y que el día que llegue un Albo, que es una de las empresas que está ahorita también a la vanguardia de lo que es digital banking, ¿no? Virtual banking, como dicen también ellos, está ofreciendo tarjetas virtuales que están conectadas al sector bancario. En la medida en que exista mucho más usuario de estos productos, los criptos, y de productos como estos de pago virtuales, el sector va a ir creciendo y la regulación se va a ir pudiendo adaptar. En esa línea yo quisiera preguntarles algo. Quizás es para ti, Liliana, pero evidentemente la pregunta es abierta. En materia de Open Banking y Sandbox, yo los veo muy relacionados, pero son figuras fundamentales. Por un lado, y sin afán de acaparar, el Sandbox es una figura que se importó a México de otras jurisdicciones. En Inglaterra es muy conocido. Es un régimen que ya nos platicará ahorita un poco Liliana en qué consiste. Pero quisiera detenerme más en el Open Banking o Open Finance, me gusta llamarle, porque implica la apertura de datos, de ciertos datos, por parte del sector financiero tradicional, que naturalmente por esa dominancia que tienen hoy en el mercado tienen acceso a información de usuarios, información transaccional, estadística de todo tipo. Se habla de 3 tipos de datos, y tú me corregirás si no. Lo que es el dato abierto, que le hemos llamado mucho, que es el dato más básico y más general de ubicación de sucursales bancarias, ATMs, etc. Se habla del dato agregado o estadístico, que es un poco el no identificado a nivel individual, sino que habla de transacciones en lo
general y que es muy informativo, sobre todo para las entidades entrantes al sector financiero. Y del dato transaccional, exactamente, que es el que ya habla de la conducta financiera de una persona en particular. ¿Por qué es relevante? Porque hace poco alguien de la comisión, tu colega Gustavo Salaís, me platicaba de un símil. Decían que el Open Finance era como si hubiera una clavija en la pared de una casa donde pudiera conectarse distintos plugs, ¿no? Básicamente esa clavija que transmite la electricidad son todos esos datos que existen en el sector financiero en poder de las distintas entidades y que hoy en día va a tener que abrirse para que los nuevos jugadores del mercado, sobre todo las fintechs, pero también las otras entidades de finanzas tradicionales, se conecten y puedan adquirir toda esa información que es valiosísima para no empezar de cero, para generar un mercado, un piso más parejo, como decimos aquí, en el que puedan quizás las entidades fintech de manera más temprana en su desarrollo ofrecer productos más customizados a los usuarios. Entonces yo quería que nos platicaras un poquito si es correcta mi apreciación de que hay una relación entre el Open Banking y el régimen Sandbox, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? O sea, coincido, suscribo todas las palabras que has dicho. A ver, un poco, y David no me dejará mentir, a mí Liliana, no me gusta hablar de Sandbox, me gusta hablar de Greenhouse, de un invernadero. ¿Por qué? Porque ¿qué es realmente esto? Es una autorización para poder llevar a cabo una conducta regulada, pero la tienes que cuidar, es como una plantita, la tienes que regar. Tienes un objetivo claro en la mente, o sea, no es nada más ahí aventar arena, digamos, porque la traducción al español de sandbox es arenero, ¿no? Y puede tener dos acepciones, o como playground, ¿no? O como pues ahí la caja de arena de los gatos. Es más, otra vez, un ambiente controlado para poder desarrollar algo durante un tiempo específico con unos clientes específicos. O sea, esto no es un juego, déjame decirlo así. Esto es poder probar una idea novedosa utilizando tecnología durante un tiempo determinado. Y tienes una autorización para 2 años o para 1 año. ¿Y por qué la diferencia? Déjame decirlo así, el sandbox puro es aquella autorización temporal para poder realizar una actividad para la que se requiere autorización, concesión o registro por parte de las autoridades mexicanas, o el sandbox de entidad financiera, ya eres una entidad financiera, pero hay una regla de dolor que no te permite probar tu idea novedosa. Y entonces lo que hago es, te doy un waiver para que no cumplas con esa regulación, te doy una autorización para que no cumplas con esa regulación durante 1 año, lo pruebes. Y si todo sale bien, pues modificamos la regulación para incorporar ese modelo de negocios, ¿no? Y yo te diría, este sandbox es la innovación más permanente. Es decir, la regla ahí está, el cajón, la autorización ahí está. Será siempre el deseo de los emprendedores ir a solicitar esa autorización, que además se podría nutrir perfectamente bien de las APIs, de estas clavijas, como dice Gus. Porque information is power. Imagínense que yo pueda saber, y yo no hablo yo bancaria, o sea, una persona innovadora, un emprendedor, pueda saber los hábitos de consumo, de gasto. No nada más te voy a poder proporcionar algo specially tailored para ti, sino además, hablando de transaccional, sino además voy a poder diseñar otros productos financieros, voy a poder hacer innovación. Otra vez, se oye medio absurdo, pero es permanente. ¿Por qué? Porque me nutro de esa información y puedo desarrollar estos modelos de negocios, estos productos y servicios. Y algo importantísimo, justo el Open Banking también se importó del Reino Unido. En el Reino Unido, hasta donde me acuerdo, no es obligatorio. En México es obligatorio compartir datos, así de claro. Y hay una sanción a quien se niegue a compartir datos. Nos costó mucho trabajo establecer la regulación, digamos la regla en la ley, porque como si iban a poder cobrar comisiones por esa información que se intercambian, pues ni modo que te dé información, no te cobre o no te autorizo las tarifas y entonces no te doy información. En fin, había una serie de elementos que teníamos que cuidar como reguladores, pero sin duda alguna el poder estar intercambiando información pública, de cajeros, de productos, de servicios, de cuál es la tasa de interés. Imagínense en una misma página tener acceso a toda la información del sistema financiero. La posibilidad que eso genera de desarrollar cosas súper innovadoras. O, otra vez, información agregada que permite incorporar a nuevos participantes. Recordemos que uno de los principios de la ley es fomento a la competencia y la innovación. Y la tercera, que sepan efectivamente
cómo son mis gastos de consumo, de depósito, de lo que sea. Quiero un crédito hipotecario, pues una app que inmediatamente con mi información me puede diseñar y ofrecer el mejor crédito hipotecario, o automotriz, en fin. Sin duda, yo creo que estas dos partes de la ley son las que permanentemente van a generar más innovación. Ese es mi punto de vista. ¿Se requiere regulación para APIs? Sí, nada más que esas estará, la tenemos que emitir hasta 2020. Bueno, y nada más una cosa así ya nada más adicional, ¿verdad? Importantísimo, para poder intercambiar datos transaccionales, consentimiento expreso del cliente. Y como todas las entidades financieras se tienen que conectar, pues imagínense, tenemos como regulador al banco, a la bancaria, a la de seguros y fianzas, a la CONSAR. Y entonces, pues imagínense, tenemos que ponernos de acuerdo para que un mismo mecanismo para otorgar la autorización, el consentimiento, jale para todas las entidades financieras. Si no, imagínate la fricción. Mira, es que si te vas a conectar con un banco, es esta la autorización que pide la bancaria. Pero mira, si es una sociedad de información crediticia, esta es otro consentimiento. Eso yo pensaría que es otro de los grandes retos. Estandarizar cómo se va a dar el consentimiento para compartir datos transaccionales. Que además la regulación en materia de privacidad en México es muy amplia también, yo creo que es bastante vanguardista y sí existen lineamientos muy claros para el otorgamiento de consentimiento. Entonces, como dices, en el momento en que ustedes dicen se requiere consentimiento, por lo menos yo como asesor legal lo que digo es lo que sigue es materia de la ley de protección de datos en posesión de los particulares, ¿no? Muy bien, yo quisiera pedirles a Felipe y a Josu que como expertos y emprendedores en el sector nos dijeran cuáles creen ustedes que son los retos hoy de las fintech mexicanas. O sea, no sé si los retos radican en cuestiones regulatorias, ya hemos platicado que siempre hay área de oportunidad, de mejora, o están otra vez en factores exógenos a la regulación como el tamaño del mercado, la sofisticación de los usuarios, en limitaciones de un país como México, ¿no? Que por más que estemos haciendo esfuerzos por llevar la red 4G a todos los rincones del país, ya nos vamos a quedar cortos porque ya va a haber 5G en la mayoría de los países, pero con la red compartida se busca eso. ¿Qué creen ustedes que son realmente hoy los retos de una empresa fintech en el país? Que además hay muchas que tienen presencia fuera del mismo, ¿no? O sea, ya en la región latinoamericana, sobre todo países de la Alianza del Pacífico, pero hemos visto empresas mexicanas que ya están iniciando operaciones fuera, empresas mexicanas no necesariamente fintech, pero de tecnología, que están recibiendo inversiones importantísimas de fondos internacionales como SoftBank, ¿no? Los PE funds todavía. Entonces, ¿dónde creen que están los retos para dar ese salto exponencial? Hay varios retos, ¿no? Siempre que empiezas una empresa es una locura, o sea, desde conseguir oficina, dónde pagar la luz, cómo pagar la luz, darte de alta como empresa, hay una serie de retos. Para una empresa como Bitso, que yo diría que es una empresa mediana, tenemos 70 y tantos empleados y la idea no es, ya no te mides tampoco si tienes 3,000 empleados, es al revés, ¿cuántos clientes puedes darle servicio con el mayor número de eficiencia, ¿no? O con la mayor cantidad de eficiencia. Yo te diría dos retos muy particulares en el caso de Bitso y que lo estamos viendo en carne propia, que es uno, el regulatorio, definitivamente el tema regulatorio, y el segundo es el tema técnico. Y el regulatorio es claridad, ese es lo primero. ¿Qué ley sigo? ¿No? Y Bitso en algún momento hicimos un análisis de si éramos casa de bolsa, si éramos la bolsa, si éramos un transmisor de dinero, una SOFIPO, una SOFOM, y ninguna figura era ad hoc para Bitso. Y creo que Liliana lo sabe perfecto. Y mandábamos escritos a la comisión que recibía Liliana, que les preguntábamos ¿qué soy? ¿No? Así una crisis de adolescencia durísima, ¿no? Así, no soy ni banco, no soy qué, o sea, no, ¿qué soy? Y entonces es importante, lo primero es que haya claridad regulatoria. Yo te diría que claridad regulatoria platicada con el sector, porque la operación el punto fino es todo, eso es todo. O sea, si pones de repente una reglita que hace sentido para bancos, no vas a saber si hace sentido para una fintech. Y si lo que realmente quieres es que estas compañías prosperen, lo mejor es
ve y siéntate, consúltalos, no te van a disparar, no te van a hacer nada, somos gente normal, digo, yo soy la única persona que usa, bueno, ya somos 4 personas que usamos traje en Bitso, todos los demás, bueno, ahí les contaré, mi primer día de Bitso llegué en traje y me empezaron a chiflar los programadores, pero bueno, o de cantina, y luego está la parte regulatoria, ¿no? Que hay que construirla, yo creo que en conjunto, para que haga sentido. Y luego está la parte técnica. Y ese reto no tiene nada que ver con regulación. Y es cómo consigo ingenieros, cómo consigo programadores, backends, esta gente realmente técnica. Hackers, ¿no? Entiendo que utilizan. 100%. Nosotros, ¿cómo consigo a alguien que me audite mi sistema de ciberseguridad? Toda esta parte técnica, que antes era un poco la parte olvidada, y los financieros eran los que llevaban, llegaba el economista y el abogado, y eran las humanidades, las carreras de humanidades eran las que llevaban el sector financiero. Bueno, les tengo una noticia, pues hay que aprender código o aprender por lo menos a entender de qué está hablando. En Bitso, de las 75 personas, alrededor de 30 son ingenieros. Hay ingenieros de Gran Bretaña, tenemos ingenieros de Canadá, tenemos ingenieros de India, tenemos ingenieros obviamente mexicanos, Estados Unidos. Entonces, ¿y por qué tenemos ingenieros de India, de Estados Unidos, de Gran Bretaña? Porque, siendo muy, muy sinceros, en México todavía no hay la sofisticación, es muy difícil encontrar ingenieros con alto nivel de capacidades técnicas. Y es bien difícil decirlo, pero construir esas capacidades en cada país, y sobre todo en Latinoamérica, sería interesantísimo. Hay un gap ahí de salarios, de valor agregado que pudiéramos tomar como región si tuviéramos esos ingenieros, ¿no? Entonces son dos: regulación y capacidades técnicas. De acuerdo con Felipe, creo que toca un punto súper importante, el de la formación. Y ahí sí creo que han fallado las empresas que ya están en el sistema financiero, que tenían la obligación de formar estos ingenieros. Por ejemplo, un amigo me comentaba que los ingenieros más senior de uno de los bancos de México, no era uno de los grandes, pero era uno de los bancos medianos, ganaban 70,000 pesos. O sea, no tiene ningún sentido eso, o sea, porque no puedes atraer talento, y si no atraes talento no te preocupas en formar talento, y luego tenemos problemas como el hack del SPEI, que estos hacks van a seguir ocurriendo. Cuanto más riesgo, o sea, cuanto menos formados estén, cuanto peores ingenieros haya en los bancos, pues de repente ya los hackers se han dado cuenta de que se pueden explotar, o sea, que se puede robar dinero de los bancos, ¿no? No es un problema endémico de México, o sea, lo hemos visto en muchos países del mundo, como cada vez hay más hacks a bancos, al sistema financiero que se creía seguro, ¿no? También hay hacks a los usuarios, temas de phishing. Por ejemplo, seguimos usando el 2FA del celular para entrar a los bancos, cuando sabemos que es tan fácil como llegar a una tienda de Telcel o AT&T, darle algo de dinero a alguien y tienes el número de cualquier persona, o sea, puedes conseguir el celular de cualquier persona. Entonces, cuando estamos hablando de autenticación en 2 pasos, pues ese paso lo estamos eliminando. Si lo combinamos con una contraseña que no es segura, pues ya se cayó y es muy fácil hackear a personas. No estoy hablando de sistemas, sino personas, ¿no? Por eso, por ejemplo, creo que tenemos que voltearnos a las fintech y por ejemplo, en ningún exchange, es muy difícil encontrarte un exchange de Bitcoin que use autenticación en 2 pasos que se base específicamente en el celular. Es celular, email o directamente Google Authenticator, ¿no? O un OTP. Entonces, bueno, creo que los dos lados podemos aprender. Obviamente las fintech están mirando al sistema financiero, están tomando nota, viendo cómo se pueden llenar esos gaps, y del otro lado, ¿no? Y en cuanto a tu pregunta de los retos, para las empresas pequeñas ahora mismo el reto más importante, o las startups que están empezando, va a ser levantar lana. Porque hasta ahora, antes de la ley, pues podías empezar con un equipo pequeñito, con poco dinero ibas creciendo y tenías la oportunidad, ¿no? Hemos visto un sector bastante autorregulado. La verdad es que no ha habido fraudes importantes en el sistema. Entonces, como que la autorregulación, por lo menos hasta ahora, había funcionado. Ahora mismo ya hay regulación. Entonces, el capital mínimo, como comentaba Liliana, pues sí, es bajo, pero al capital mínimo le tienes que añadir los costos de contratar un oficial de cumplimiento, pues, un oficial de seguridad de la información, y además que tienes una startup que también necesitas dinero para operación del día a día, ¿no? Tienes que pagar a tus empleados. Entonces, el reto para las empresas pequeñas va a ser eso, levantar dinero, levantar rondas de 20, 30 millones de pesos, millón y medio de dólares para poder arrancar. Cuando antes con rondas de 5 millones, 200,000,
$100,000, $200,000, por lo menos podías echar una idea a andar, conseguir tus primeros usuarios, validar tu idea en el mercado y ya de ahí pasabas a la segunda ronda, ¿no? A series un poco más altas. Y hay una frase que nos gusta en Bitso que es: nosotros no somos una empresa financiera haciendo tecnología, somos una empresa de tecnología haciendo finanzas. Es al revés. Bitso nace con ingenieros y luego llegamos nosotros los trajeados a decirle a los ingenieros cómo nos salían del carril porque nos cerraban, pero no fue al revés. Entonces nada más, ahora creo que es el tipo de empresas financieras que van a haber, empresas de tecnología. Y entonces es importante, y ustedes ya están construyendo capacidades en la CNBB, están contratando gente de ingenieros, gente técnica, para poder entender este nuevo lenguaje. Y eso también es, los reguladores también van a tener que cambiar, ya no van a ser puros abogados y economistas, que yo soy abogado y economista, pero mala tarde, ¿no? Escogí. Oye, pero dijiste algo interesantísimo. Cuando fuimos a la Consejería Jurídica a platicar de la ley, o sea, de los primeros acercamientos de la ley FinTech, justo la idea era, es tecnología, y nos dijeron, el Congreso no tiene facultades para regular sobre tecnología, sí sobre sistema financiero. Y por eso, a final del día, acabó modulándose así. Sí es un servicio financiero, sí es un servicio financiero, nada más que tiene un componente pegado adicional indisoluble, que es la tecnología. Correcto. Y en eso yo creo que se distinguen del sistema tradicional. Yo nada más agregaría, utilizar tecnología para prestar servicios financieros no es propio o solo propio de los fintech. Cualquier institución financiera podría innovar. Otra vez tenemos la banca por internet, los brokers hoy los brokers de deuda hacen todo mediante sistemas electrónicos, o sea, en fin, cada vez más yo creo la prestación del servicio financiero, no solo fintech, será a través de tecnología. O sea, es como hoy ya, digamos, los que viven en México sabrán a qué me refiero, hoy ya no existe la guía Roji, hoy existe Waze o Google Maps, ¿no? Creo que para cerrar el círculo diría que, como empezamos, presumimos mucho en nuestra regulación. Yo creo que falta mucho por hacer, pero creo que vamos por el camino correcto. No sé si coinciden. Y pues les agradezco nuevamente a todos su participación y a ustedes por su tiempo. No sé si hay alguna pregunta.